Ya. Muy bien, bienvenidos hermanos. Esos son problemas técnicos que a veces inesperadamente se presentan, pero acá estamos. Les, les comentaba que vengo estudiando un tema que generalmente cuando empiezo a enseñar en algún instituto, en alguna escuela bíblica, siempre les digo a los alumnos que repasen, vean, googleen este tema, profundicen en él, y es el tema de la providencia de Dios. Y en la medida que voy estudiando más y profundizando en este tema, voy descubriendo cosas realmente extraordinarias y que me traen paz, me traen libertad, me traen confianza. Y, y quiero compartirlo, ¿no? Quiero compartirlo con alguien, transmitirlo, rumiarlo más a través de la exposición y compartiéndolo. Entonces, quiero compartir con ustedes algunos puntos que he encontrado que realmente son maravillosos, extraordinarios, pero que por cuestión de estudio, de profundizar en ella, hay términos teológicos, términos técnicos, un nuevo lenguaje, la adopción de determinadas palabras que nos ayudan a comprender mejor de lo que estamos hablando. Y es ahí donde se requiere pues un poquito de madurez, tratar de captar el pensamiento global, el concepto, para poder disfrutar de estas verdades y poder caminar en ellas con confianza, con libertad. Y por eso, digamos que lo hacemos de una manera un poquito más privada, porque hay que rumiarlo, hay que poder captarlo. Y este tema de la providencia responde a una inquietud que los seres humanos tienen, ¿no? Que es la existencia del mal, la existencia del sufrimiento, por qué Dios permite el dolor. Y este tema de la providencia resuelve, trae respuestas a este tipo de inquietudes, ¿no? De cómo es que todo lo que sucede alrededor de nosotros sirve al propósito de Dios y cómo Dios se glorifica en medio del mal, cómo Él manifiesta su gracia, su favor, su poder, su soberanía sobre el mal, permitiendo que el mal exista, que el mal se manifieste, para que por medio del mal, como una herramienta e instrumento también, del cual Dios se vale, sin hacer Dios el autor del mal. Entonces, más o menos quiero compartir con ustedes algunos pensamientos que he descubierto y que me gustaría compartir, ¿no? Que nos puede ayudar. En primer lugar, para definir una de las cosas que nos solemos preguntar o debemos preguntarnos es, ¿de qué estamos hablando cuando utilizamos la palabra providencia? ¿Qué significa cuando usamos la palabra providencia, ¿no? Es una palabra que nosotros los cristianos debemos tenerla Fue la presente. voz. Oh, sí. Es una palabra que nosotros los cristianos tenemos que tenerla presente, pero que muchos ni siquiera la conocen, ¿no? Entonces, este es un detalle interesante. Muchos ni siquiera la conocen. Providencia. ¿De qué estamos hablando cuando decimos providencia? Bueno, providencia significa el gobierno de Dios, la administración de su soberanía. Dios administra su soberanía a través de su providencia. Él lleva a cabo sus decretos, sus propósitos eternos, su plan divino
a través del uso de su providencia, que es el gobierno de Dios, ¿no? El cual es sobre todas y cada una de las cosas y eventos que han ocurrido, que ocurren y ocurrirán en toda la creación, sea visible o invisible. Bueno, esta definición de por sí ya es algo que nos va a dar que pensar, ¿no? Providencia significa el gobierno de Dios, el cual es sobre todas y cada una de las cosas y eventos que han ocurrido, que ocurren y ocurrirán en toda la creación, sea visible o invisible, ¿no? Sea visible o invisible. Entonces, estamos diciendo que Dios lleva a cabo sus propósitos divinos a través de su providencia, a través de su providencia. El catecismo de Heidelberg, ¿no?, lo manifiesta de esta manera, lo declara de esta manera: es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas sus criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobreza, y finalmente todas las cosas, ¿no? Todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por el consejo o su consejo y voluntad paternal, ¿no? En otras palabras, la providencia es la creencia de que Dios, en su bondad y poder, preserva, acompaña, sostiene, dirige y gobierna a todas las criaturas, todas las acciones y todas las cosas, desde la estrella más grande en la galaxia hasta el gorrión más pequeño en un árbol. Dios, el Creador y Rey, gobierna todo para alabanza de su gloria, de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Extraordinario. Esta declaración, este entendimiento, me ha bendecido en sobremanera, porque me trae paz acerca de los acontecimientos dolorosos, difíciles, la adversidad más terrible. Me da confianza, me muestra que nada sucede como una contingencia al azar, de manera descontrolada, sino que Dios está al control de todos los detalles, sean estos macros o micros, sean estos macros, o sea, grandes, o sean acontecimientos pequeños e aparentemente insignificantes. Dios tiene el control de todas las cosas. ¡Wow! Hace 20 años yo no sabía estas cosas, yo no las entendía y me acongojaba, me asustaba, me aterrorizaba, porque pensaba que todo estaba sucediendo sin control, de que no había nadie quien pudiera controlar todo lo que estaba sucediendo. Pero esta palabra, que vamos a encontrarle el sustento bíblico, me permite o nos permite tener confianza en medio de las situaciones que la vida nos, entre comillas, presenta, ¿no? Ahora, estaba leyendo el Salmo 104 y la forma de cómo en el Salmo 104, del versículo 1 al 35, las declaraciones que se hacen ahí acerca de Dios, de la forma permanente, activa,
poderosa en que Dios es presentado en este salmo, es evidente en este salmo la enseñanza de que Dios es quien da vida, renueva, ve, vigila, observa, salva, protege, preserva, dirige, enseña, gobierna, trabaja, sostiene y cuida toda su creación y especialmente a su pueblo. Miren, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, el sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan a beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. Es decir, todo este salmo, un salmo maravilloso, expresa una acción activa de parte de Dios en su creación, de modo que Dios está involucrado activamente en cada acontecimiento de la vida, en cada momento. Dios no ha abandonado a su creación, ¿no? Después de haberla creado. En cambio, la cuida y sostiene por su eterno poder e infinita sabiduría. La providencia de Dios hace que continúe lo que ya ha cobrado vida, y lo hace, número uno, sosteniéndolo. Vamos a hablar de la preservación. Esto es lo que a mí me ha impactado tremendamente, ¿no? La providencia de Dios hace que continúe lo que ya ha cobrado vida, y lo hace, número uno, sosteniéndolo. Ahí vamos a hablar de la preservación, cómo Dios mantiene y sostiene todas las cosas. Número dos, trabajando en y a través de Él. Ahí vamos a hablar de su concurrencia. Concurrencia, yo les mandé algunos ahí vestigios, algunas luces ahí en el WhatsApp acerca de la concurrencia divina. La concurrencia divina, de eso vamos a hablar también. 3 cosas claves: la preservación, la concurrencia y el gobierno. Número 3, dirigiéndolo para sus buenos propósitos, su gobierno. Así que estas 3 avenidas, digamos, se llaman preservación, número 1, concurrencia, número 2, y gobierno. Vamos a ver cada una de ellas en detalle, ¿no? Es lo que quería compartir con ustedes: la preservación divina, la concurrencia divina y el gobierno divino, ¿no? Que es como Dios manifiesta su providencia. Número 1, fíjense. Recuerden, porque de Él, ¿no? Porque de Él, hemos leído en 1 Corintios 11:36, porque de Él y para Él, en Él y para Él han sido creadas todas las cosas. Entonces, la primera parte, la preservación, porque de Él. Preservación, Dios mantiene y sostiene todas las cosas. O sea, esos acontecimientos que nos han pasado, que nos han sucedido, sean buenos o sean malos, cosas que hemos vivido, ¿no? De una manera vívida, real, que hemos experimentado, han estado bajo el control estricto de Dios. Luego vamos a hablar cómo es que Dios controla todas las cosas sin hacer del hombre un títere, sin hacer del hombre una máquina, y más bien responsabilizando al hombre por las cosas que libremente obra y hace el hombre.
¿no? Y cómo Dios se vale de esa libertad del hombre para cumplir sus propósitos soberanos, ¿no? La preservación. Hay varios pasajes en la Biblia que muestran que Dios sostiene todas las cosas, que las sustenta, que Él las mantiene, las gobierna. Hebreos 11:3, Colosenses 1:17, ¿no? En Hebreos 11:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, el que sustenta todas las cosas, ¿no? Entonces, el diablo no tiene una vida propia. La vida del diablo es sustentada por Dios y Dios está llevando a cabo un propósito, ¿no? A través de la existencia de todas sus criaturas, de todas sus criaturas. En Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Así que esta palabra preservación es el término empleado para decir que Dios hace que todas las cosas creadas sigan existiendo y conservando las propiedades con las cuales fueron hechas. Dios preserva su creación. Al preservar todas las cosas que ha hecho, también hace que mantengan las propiedades con las cuales fueron creadas. Así, Dios preserva el agua a fin de que ésta continúe actuando como agua. Él hace que el césped siga actuando como césped, con todas sus características distintivas. Por ejemplo, vemos que Dios preserva un púlpito hecho de madera para que mantenga las mismas características que la madera posee. Es tieso y duro. No esperamos que se disuelva espontáneamente en agua. Un púlpito de madera conserva sus propiedades hasta que otra parte de la creación actúe sobre él, como el fuego, por ejemplo, ¿no? Hasta que se convierte en cenizas. Sin embargo, no deberíamos pensar en la creación como una nueva creación continua. Él no crea átomos y moléculas nuevos cada segundo para cada cosa existente, más bien preserva lo que ya ha sido creado. Aleluya. Lo que Dios ha creado, lo preserva, ¿no? Lo sustenta, ¿no? Hay varios pasajes que nos muestran esta verdad, ¿no? Y hay algunos versículos que hablan de esto. Por ejemplo, en Colosenses 1:15 al 17 dice, Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esto nos muestra, hermanos, de que Dios, que es bueno, siempre ha existido, pero el mal no siempre ha existido. El mal ha tenido un principio y tendrá un fin. El mal es de uso temporal. El mal es de uso temporal. El mal va a desaparecer. Aleluya. Amén. O sea, Dios tiene el poder, porque Dios es bueno. No hay tal cosa como que siempre ha existido el mal y siempre ha existido el bien. No, siempre ha existido el bien porque Dios es bueno. Pero el mal no siempre ha existido. Dios ha permitido su manifestación para llevar a cabo propósitos buenos, gloriosos. En Hebreos capítulo 1, versículo 4, hablando de la preservación divina, de la sustancia sosteniendo todas las cosas, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo,
a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien, hablando de Cristo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aleluya. Ustedes no saben, hermanos, cuánto entusiasmo, cuánta potencia se recibe cuando se entiende estas verdades. Hay una confianza que se desata por comprender de que no estamos a la deriva, de que las cosas no suceden al azar. Nosotros no somos gente fatalista. Nosotros creemos que Dios está llevando a cabo un propósito glorioso. Aleluya. Los propósitos de Dios siempre son buenos y se cumple la escritura que dice que pensamientos de bien y no de mal son los que Dios tiene para con nosotros, su pueblo, sus hijos. La aplicación de estos versículos, hermanos, la aplicación de estos versículos indican que si Cristo tuviese que detener su continua actividad de sostener todas las cosas en el universo, entonces todo, salvo Dios mismo, el Dios Trino, dejaría de existir instantáneamente. Esto es lo que Pablo está diciendo también en Hechos 17:28, cuando dice, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Sin Cristo, nada existiría. Esa es la doctrina de la creación. Sin Cristo, nada continuaría existiendo. Esa es la doctrina de la preservación. Como parte de la creación de Dios, podemos agradecer a Dios por preservar nuestras vidas. Él las preserva. Miren, Eliú en su sabiduría dice esto acerca de Dios. Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo, dice en Job 34:14. Job 34:14. O sea que Dios tiene el control de nuestra vida y de nuestra muerte, ¿no? Dios preserva, mantiene y sostiene todas las cosas. Muy bien. Y por Él, ¿no? Recuerden, en Él y por Él, ¿no? Porque de Él, por Él y para Él. En esta parte, la segunda parte de esta obra de la preservación, de la providencia, número 1, hemos tocado la preservación divina. Dios sustenta, sostiene, mantiene todas las cosas. Ahora vamos a hablar, como número 2, o la parte B, sobre su concurrencia. Esta es una palabra técnica. Es una palabra que manifiesta que Dios obra en y a través de todas las cosas. Importante. Dios obra en y a través de todas las cosas. Esto es impactante, es impresionante. Cómo Dios concurre obrando. Hay un término teológico, la inmanencia divina, ¿no? La inmanencia divina, ¿no? Concurrencia. La concurrencia es el aspecto de la providencia divina que describe cómo Dios trabaja en y a través de todas las cosas, particularmente la salvación de las criaturas de Dios. En la concurrencia vemos que la agencia divina y la agencia humana se ejecutan juntas, a una junto a la otra, en acciones específicas. Por ejemplo, Génesis 45:5 dice, ahora pues, no os entristezcáis, dijo José a sus hermanos, ni os pese de haberme venido acá,
de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Uno se preguntaría, total, ¿quién envió a José? ¿Fueron sus hermanos vendiéndolo o fueron Dios cumpliendo sus planes y propósitos? Fueron los dos. Los dos obraron. Dios concurrió en la acción que estos hombres llevaban a cabo, sin incitarlos, sin manipularlos, ¿no? Dejándolos obrar en su maldad, dejándolos obrar en su maldad. Y Dios estaba llevando a cabo sus propósitos a través de la maldad de estos hombres. Fíjense cómo Dios usó la maldad de los hermanos de José para enviar a José a Egipto y luego preservar la vida de sus mismos hermanos para cumplir su pacto, sus propósitos eternos de traer al Mesías. Bendito sea Dios. En Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿No? En Job 37:6-13 dice, porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales, así hace retirarse a todo hombre, gloria a Dios, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino, ¿no? O sea, cómo Dios obra a través de todos estos elementos. En Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Preciosa promesa para nosotros los creyentes, ¿no? Verso 33 del mismo capítulo 16 de Proverbios. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Job 14:5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste el límite de los cuales no pasará. Y Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su propia voluntad, por su buena voluntad. Alabado sea Dios. Entonces, la concurrencia divina es una palabra nueva para muchos, para mí lo fue en un determinado momento. O sea, ¿qué es eso? Concurrencia. ¿En qué parte de la Biblia aparece esa palabra? Pues no aparece. Es un término que nos ayuda a comprender la obra de Dios en medio de su creación. La concurrencia es el aspecto de la providencia divina que describe cómo Dios trabaja en y a través de todas las cosas, particularmente las acciones de las criaturas de Dios. En la concurrencia vemos que la agencia divina y la agencia humana se ejecutan juntas, junto a la otra, ¿no? En acciones específicas. Concurrencia significa básicamente que Dios coopera con las cosas creadas en cada acción. Por eso dice la Biblia en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, que Dios hará que todas las cosas cooperen para el bien de los llamados. Dios hará que todas las cosas cooperen para el bien de los llamados, ¿no? Básicamente que Dios coopera con las cosas creadas en cada acción. Él dirige sus propiedades distintivas para hacer que actúen como lo hacen. En otras, las cosas que suceden son, primero y principalmente, acontecimientos que Dios ocasiona. No obstante, Dios trabaja a través de las diferentes propiedades de cada cosa creada para que éstas produzcan los resultados que vemos. O sea, Dios permite que las cosas que Él ha creado se muevan libremente, pero en esa libertad terminen haciendo aquello que Dios está determinado a que esto suceda para su gloria y alabanza. Es como los hombres llevando a Cristo a la cruz del Calvario para crucificarlo, pero habiendo detrás un plan divino de que así sucediese. Sin embargo, los hombres son responsables por sus acciones y a Dios han de dar cuenta, ¿no? Entonces, esta concurrencia divina
es explicada a través de lo que se conoce como causas primarias y causas secundarias. Causas primarias y causas secundarias. Estoy usando un lenguaje que nos permita comprender a través de estos términos cómo Dios procede, cómo Dios actúa, y por supuesto se requiere un poquito de apertura mental para poder captar los conceptos que se quieren transmitir. Muy importante. Dice, la causa divina de cada acontecimiento trabaja como una causa invisible, detrás de escenas, que dirige y por tanto puede ser llamada causa primaria, que planifica e inicia todo lo que sucede. O sea, Dios, la causa primaria. Pero lo creado produce acciones de formas consistentes con las propiedades propias de la criatura, formas que a menudo pueden ser descritas por nosotros o por científicos profesionales que observan el proceso cuidadosamente. Por tanto, estos factores y propiedades de las criaturas pueden denominarse causas secundarias. O sea, la causa primaria de la crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario fue Dios, definitivamente. Porque la Biblia dice que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, había un plan redentivo, un plan en el que Dios se iba a glorificar poderosamente a través de la muerte, resurrección y glorificación de Cristo. Dios iba a cumplir un propósito glorioso, manifestar su gracia, etc. La causa primaria estaba dentro de los decretos divinos, dentro del plan divino. La causa primaria es Dios. Pero la causa secundaria fue el diablo, fueron los hombres que llevaron a Jesús a la cruz, fueron los hombres que gritaron, crucifícale. Esos fueron causas secundarias, ¿no? Pero había una causa primaria, Dios llevando a cabo sus propósitos. Ahora, esas causas secundarias no eran robots, no eran mecánicos, no estaban haciendo así fuera de su propia voluntad y deseo, estaban actuando libremente según sus propias propiedades o sus propiedades propias, ¿no? O sea, interesante. Por eso es que el hombre es responsable por lo que hizo, a pesar de que estaban siendo objetos para cumplir los propósitos divinos. Sin embargo, ese uso no estaba siendo hecho sin la libertad, la voluntad de cada uno de los actuantes. Entonces, ellos decidieron, actuaron libremente y por eso son responsables ante Dios. Ahora, esto lo vemos claramente en las Escrituras. Dice, por ejemplo, en Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Así dice Proverbios 16:9. Ahora, si usted da un vistazo a Hechos 14, versículo 15 al 17, donde dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado todo esto al libre albedrío de los hombres, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿no? Que crean en el Señor, bendito sea Dios. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Comprender que lo que los hombres denominan libre albedrío, ¿no? Lo que los hombres han denominado libre albedrío. O sea, es una libertad también controlada, no es una libertad absoluta, el hombre no tiene libertad absoluta, el hombre está limitado en su accionar, el hombre es esclavo del pecado, el hombre luego que es convertido viene a ser esclavo de Dios, de Cristo y de la obediencia. Entonces entendemos esas verdades, ¿no? Entonces Dios obra, dice en el versículo 15 del mismo Hechos 14, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que esta vanidad os convirtáis a Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y alegría
nuestros corazones. Observen el versículo 17. La causa secundaria del incremento, del sustento y alegría de sus corazones eran las lluvias del cielo y los tiempos fructíferos. La lluvia hizo que el sustento aumentara y los tiempos fructíferos alegraron sus corazones. Pero detrás de esas causas secundarias hay una causa primaria. Dios, Él hizo bien al dar las lluvias y los tiempos fructíferos. Ese es un término muy interesante. Causas primarias y causas secundarias. La causa primaria siempre es Dios. La causa secundaria es la creación y sus criaturas. Gloria a Dios. En Hechos 17, 24 al 28, estoy hablando de la concurrencia divina, de cómo Dios participa de manera activa en todo lo que sucede. Dice en el versículo 24 de Hechos 17, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él las ha prefijado para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, quizás podamos ilustrarlo un poquito. A ver, aguardemos un momento. Podríamos estar pensando, ¿acaso mis padres no decidieron dónde y cuándo nací? Bueno, sí lo hicieron, en cierta manera. Pero este texto dice que detrás de la causa secundaria, que son nuestros padres, estaba la causa primaria de Dios. Dios trayéndonos a dándonos vida y decidiendo dónde naceríamos. Amén. ¿No? ¿Quiénes serían nuestros padres? Gloria a Dios. Esa decisión la tomó Dios. Dios es la causa primaria. Él da vida y decide cuándo y dónde habitas en esta tierra. En Dios vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. ¡Wow! Aleluya. Gracias, Señor. ¡Qué maravilloso! La aplicación que pudiéramos darle a esta concurrencia divina, ¿no? Esto quiere decir que deberíamos estar agradecidos por todo lo que Dios hace en y a través de nosotros. Y no solo por medio de nosotros, sino por medio de las cosas que nos rodean. Si llueve, deberíamos agradecer a Dios. Si los cultivos crecen, deberíamos agradecer a Dios. Dice la Biblia, en el día de la calamidad, calla, considera, dice. En el día de la calamidad, calla, considera, dice la palabra de Dios. Además, deberíamos ser capaces de disfrutar la inmensidad de Dios. Gloria a Dios, ¿no? Al pensar en esta doctrina, cuán grande es Dios que ni siquiera la nieve puede caer sin que su mano intervenga. Ni siquiera el llanto de un animal puede darse sin que Dios lo supervise. Todo, incluso los objetos inanimados, trabajan en cooperación con Dios. Mira lo que dice en Job 37:6. 37:6 dice, porque la nieve dice, porque a la nieve dice, desciende a la tierra. También a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, porque los hombres, para que todos los hombres reconozcan su obra. Gloria a Dios. Amén. O sea, Dios tiene el control de todas las cosas. En el verso 9 del capítulo 37 dice, del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan.
Regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se resuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia, las hará venir, dice. Gloria a Dios. Dios está detrás de todo, incluso de la nieve, el hielo y todo lo que vemos o no vemos. Eso debería darnos gran seguridad y también permitirnos maravillarnos ante la enormidad de Dios, hermano, a quien servimos. Estoy emocionado, estoy tocado por estas verdades que son impactantes, porque entonces puedo ver el panorama mundial, puedo ver todo lo que está sucediendo y puedo saber nada de lo que está pasando está sin supervisión divina y sin el previo conocimiento y autorización divina para cumplir sus propósitos divinos. Gloria a Dios. Todo está bajo control. Dice la Biblia, porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El tercer elemento a considerar dentro de lo que es la providencia divina está el gobierno. Dios gobierna y dirige todas las cosas. Dios gobierna y dirige todas. Yo le digo, hermanos, en nuestro círculo, la mayoría de nosotros venimos de un movimiento carismático, pentecostal, muy de tipo emocional, donde se nos mueve mucho la emoción, los sentimientos y poco a poco la reflexión. Entonces, la gente lucha mucho con el hecho de que Dios es soberano. Yo tengo una amiga pastora, entre comillas, que me dice, Dios no puede tener el control. Me dice, si Dios tuviese el control, entonces Satanás no existiría, las desgracias no sucederían. No, me dice, es imposible, Dios no tiene el control, me dice esta pastora. Y yo le digo, pero ¿tú crees que Dios es soberano? Sí, Dios es soberano. Entonces, ¿cómo explica no sé, pero no, Dios es soberano, pero no tiene el control. Yo le digo, es imposible. Dios no puede ser soberano y no tener el control. Para que sea soberano tiene que tener el control y de todas las cosas. Bueno, se rompe la cabeza mi amiga y no sabe cómo, porque ella quiere justificar a Dios, quiere que Dios quede bien, ¿no? Dice, ¿cómo? Entonces las desgracias, todo, Dios está detrás, sí, pero ese Dios está detrás no quiere decir que Él provoque el mal o que sea el autor del mal. Ahí hay que tener cuidado. Él no provoca el mal ni es el autor del mal. Usa el mal para llevar a cabo sus propósitos buenos, pero no es autor del mal. El autor del mal siempre son sus criaturas, nunca el creador. El mal ha venido a través de las criaturas, no del creador. No del creador, sino de sus criaturas. Eso es buenísimo poder entenderlo, ¿no? Que Dios es el creador de todas las cosas buenas, pero sus criaturas, de las criaturas ha procedido el mal y de uso temporal para cumplir Dios sus propósitos. Por ejemplo, en Daniel 4:35 dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Pues, ¿cómo lo hace? A través de aspectos secundarios, ¿no? El objeto secundario, ¿no? Muy bien, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios, maravilloso texto, ¿no? Todas las cosas les ayudan bien. Pastor, ¿y el mal también ayuda bien? Sí, el mal, el mayor mal que se ha podido obrar en este mundo ha sido la crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el mayor mal llevado a cabo por el hombre, pero ha tenido un propósito glorioso de manifestar y expresar el mayor bien, la salvación de los elegidos, la salvación de los que Dios ama y se ha entregado por ellos.
En Salmo 103, versículo 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y su reino domina sobre todos. Así que el tercer aspecto de la providencia de Dios que enseña las Escrituras es el gobierno. Dios gobierna el mundo, dirige todas las cosas en su determinado propósito. En otras palabras, el mundo y todo lo que en él habita no es gobernado por el azar o el destino, sino por Dios. Y el mal no va a triunfar, hermanos. El mal no va a triunfar el bien. Apocalipsis nos muestra un pueblo victorioso, a un Dios glorioso que juzga y, aleluya, manifiesta su trono, su gloria. Amén. Dios dirige la historia y la creación hacia un objetivo final. La Escritura sintetiza todo esto maravillosamente al hablar de Dios repetidas veces como el Creador, Rey que gobierna sobre todas las cosas. Salmo 103, versículo 119. Bendice a Jehová, vosotras todas sus obras y todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dice la Biblia en Daniel 4, 34, 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad con el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Es un texto difícil para mucha gente, este pasaje bíblico. Muestra, hermanos, la soberanía, la omnipotencia divina. Dios es quien conduce el barco de la historia. Hay un destino y el propósito de Cristo de llevar al mundo hacia ese objetivo sucederá. Pablo en Romanos 8:38 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? El glorioso propósito, ser conformados a la imagen de su amado Hijo. En Efesios 1:7 al versículo 12 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso es lo que Dios se ha propuesto y eso es lo que Dios ha logrado y se manifestará. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Alabado sea Dios. Observa que en estos versículos algunos aspectos diferentes acerca del gobierno divino de Dios. Primero, la actividad gubernamental de Dios es universal y no se extiende solamente a su pueblo, se extiende a todas las materias y a todos los hombres, a lo que es malo y a lo que no es malo, a lo que es bueno. Efesios 1:11 dice que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Segundo, Dios es bueno en su gobierno. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice que Dios obra para el bien de aquellos que le aman. Ese bien que vemos en Romanos 8:28 se refiere al propósito de Dios de conformar a sus hijos a la imagen de su Hijo, alabado, porque así dice el verso 29, ¿no? Ese versículo de todas las cosas le ayudan a bien, conforme al propósito que Él ha tenido, en el versículo 29 lo clarifica. Ese propósito es que todos seamos conformados a la imagen de su amado Hijo. Bendito sea Dios. Y número 3, Dios personalmente está ocupado por aquellos que son suyos.
¿Recuerdan? Todas las cosas obran para bien. Este versículo 28 de Romanos 8 muestra que este gobierno por parte de Dios está particularmente preocupado por sus hijos. Y número 4, Dios es soberano en su gobierno. Esto quiere decir que Él y únicamente Él determina su plan y conoce el significado de cada una de sus acciones. ¿Recuerdan Salmo 103? Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. O como dice Daniel, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? A esto, hermano, le podemos dar una aplicación práctica. ¿Por qué nos importa esto y por qué he querido compartir con ustedes esta verdad? ¿Por qué debemos estudiar estas verdades? Bueno, porque significa todo. Significa todo para la nueva vida y la fe en Cristo. Pensemos en esto por un segundo. Confianza. Creer en la providencia de Dios significa que puedo confiar en Dios por todas las cosas porque Él ya ha resuelto nuestro mayor problema, el pecado. La fe en Cristo nos permite como creyentes, a pesar de todos los enigmas que nos confunden y pese a las difíciles pruebas que van y vienen, como creyentes en Cristo, nos aferramos a la convicción de que Dios es el que gobierna el mundo, es el mismo Padre amoroso y compasivo, quien gracias a Cristo nos ha perdonado de todos nuestros pecados, nos ha aceptado y adoptado como sus hijos, quien nos recibirá con gozo en su gloriosa presencia para siempre. Así que en medio de todos nuestros sufrimientos y lágrimas, de todas nuestras frustraciones, podemos esperar gozosamente el futuro con fe en la mano paternal de la providencia divina. La providencia de Dios es precisamente una fuente de humildad y esperanza, de confianza, consuelo y valentía. Podemos confiar en Él tan completamente como para no tener dudas de que Él proveerá todas las cosas necesarias para nuestro cuerpo, para nuestra alma, y también convertirá en bien cualquier adversidad que se nos sea enviada. Bendito sea Dios, y transformará cualquier sufrimiento. Él puede hacer esto porque Él es Dios Todopoderoso, porque está dispuesto para hacer por nosotros estas cosas, porque es un Padre fiel. Esto nos permite también, hermanos, tener paciencia. La providencia de Dios también significa que podemos ser pacientes en la adversidad, si sabemos que Dios está trabajando y que Él trabaja para nuestro bien. Entonces podemos esperar sabiendo que Él no nos ha olvidado. Tan lejos de olvidarnos, Él ha ordenado todo en el universo para bien nuestro. Qué maravilloso Dios, ¿no les parece? Esto produce gratitud, hermano. Podemos ser agradecidos cualquiera que sea la circunstancia en la que nos encontremos. A veces puede ser prosperidad, puede ser pobreza, escasez. Sabemos que Dios ha ordenado las cosas para el bien de aquellos que le aman. De manera que podemos estar agradecidos de que Dios conoce las circunstancias que atravesamos actualmente. Aún no podemos comprender todos los motivos de las circunstancias, pero podemos saber que Dios sabe y que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso en este mismo instante, para conformarnos cada vez más a la imagen de su Hijo. Por esa razón Pablo le dice a los tesalonicenses, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo puedo decir, bueno, las cosas malas que me han pasado me han ayudado para poder conocer y buscar respuesta en la palabra de Dios y conocer estas verdades maravillosas. Ha ayudado a bien, las cosas que he experimentado, de manera que ahora puedo tener esperanza, puedo mirar el futuro. La providencia de Dios me permite ahora que pueda tener una esperanza segura en nuestro Dios y el Padre fiel, de que nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos una esperanza que nadie más en el mundo tiene, porque hemos recibido una promesa que nadie más tiene. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y este Dios que nos ama y prepara todas las cosas para nuestro bien, nunca nos va a dejar, nunca nos va a olvidar y nunca va a permitir que podamos ser alejados de Él.
¿No les parece una esperanza gloriosa? ¡Qué gran Salvador tenemos! Bendito sea Dios. Que Dios nos permita, hermanos, poder valorar, tomar en cuenta estos pensamientos extraordinarios, gloriosos. Espero que este video se lo voy a hacer llegar a ustedes especialmente para que puedan oírlo una y otra vez. Les voy a enviar algunos materiales escritos para que puedan meditar sobre estas verdades porque me ha bendecido muchísimo. Estoy lleno, estoy gozoso, estoy pleno, sabiendo que Dios está al cuidado, no solamente de las grandes cosas, sino de las pequeñas y más insignificantes cosas en nuestras vidas. Bendito sea Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, para tomar en cuenta estos consejos, estas verdades, y que podamos crecer en el conocimiento de la verdad. Muy bien. He querido compartir estas verdades con ustedes, hermanos, y que Dios nos siga bendiciendo. Padre, ayúdanos, Señor, oh Dios, a tomar en cuenta estas verdades, a considerarlas, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tú eres bueno y porque tu misericordia permanece para siempre. Tú eres el Dios soberano, Señor. De ti dependemos y en ti confiamos. En el nombre de Jesús. Amén.